Muchas gracias. Ante todo, agradezco mucho a Marisa y a Marcela, así como a todos los organizadores, ¿no?, de este congreso, por la invitación y poder expresar, ¿no?, algunas ideas y afectos con la obra y la persona de Arturo Andrés Roy. Todo parece indicar que la filosofía en todas las épocas y latitudes, ¿no?, en que ha germinado, ha manifestado preocupaciones cosmológicas, epistemológicas, antropológicas, aunque estas últimas no han tenido necesariamente siempre una proyección humanista, ¿no? Pues esto ha dependido de muchos factores, ¿no? Entre ellos se destaca admitir, ¿no?, la existencia o bien de una fatal naturaleza humana o de una presunta metafísica esencia humana o de una dialéctica y por tanto contradictoria, ¿no?, condición humana, ¿no? En la trayectoria del pensamiento filosófico latinoamericano, ¿no?, y en particular en las diversas formas de humanismo, se han expresado, ¿no?, en distintos grados estas tres posturas principalmente, ¿no? Ha prevalecido a veces alguna de ellas en uno, en otro momento, en correspondencia, ¿no?, con las circunstancias socioeconómicas, políticas y culturales en las que se ha manifestado. Pero al estudiarla no es posible hacerlo desde una ilusa neutralidad axiológica, ¿no? Pues el investigador de un modo u otro va a expresar siempre, ¿no?, su identificación con alguna de ellas, ¿no?, por lo que tratará de analizarlas imbuido, ¿no?, del respectivo criterio que tiene, ¿no?, al respecto. La portadora labor investigativa de Arturo Andrés Roy sobre, en primer lugar, la historia de las ideas latinoamericanas, que recogió muy bien, creo yo, la tesis doctoral del compañero Jorge García Angulo, que yo digo que no dirigí yo, sino que co-dirigí con Arturo, porque siempre le íbamos enviando los avances, ¿no?, desde la Universidad Central de Las Villas. Yo creo que demuestra no solo las contribuciones de Arturo a diferenciar esencialmente los aportes de múltiples pensadores latinoamericanos, sino sobre todo alguna forma que ha asumido el humanismo, ¿no?, en nuestra América. Pero más allá de eso, yo creo que también su obra en sí misma constituye una expresión de superación del humanismo abstracto, ¿no?, especialmente en relación con los conceptos de libertad y de justicia social. Yo creo que Roy diferenció críticamente, ¿no?, de un modo muy adecuado, aquellas ideas sobre una presunta fatal naturaleza o una metafísica esencia humana, advirtiendo no solo de las debilidades epistemológicas de las mismas, sino también de sus posibles implicaciones ideológicas, ¿no? Y por tal motivo, a nuestro juicio, y es lo que tratamos de demostrar, su obra se inscribe en la rica trayectoria del humanismo práctico que ha caracterizado las más auténticas expresiones, ¿no?, del pensamiento filosófico latinoamericano. Debemos aclarar que por humanismo práctico utilizamos un término que usa Marx en sus trabajos tempranos, en los manuscritos económicos y filosóficos del 44, en la Sagrada Familia, igual que humanismo concreto, humanismo positivo, humanismo oculto, ¿no?, para diferenciarlo del llamado humanismo real de Feuerbach. Y entendemos que una postura de compromiso activo, militante, arriesgado, es lo que caracteriza siempre el humanismo práctico, ¿no? Pero sobre todo de defensa de la dignidad, palabra crucial, tanto en la obra de José Martí como en la de Roy, que como ven en el afiche del Congreso, tuvo una significación muy especial, ¿no?, en la obra de este pensador argentino, ¿no? Y por lo tanto el humanismo práctico se diferencia del humanismo abstracto, que solamente este se limita simplemente a declaraciones filantrópicas y no trasciende más allá de cierta misericordia, a veces religiosa, ¿no?, o cierta postura piadosa, ¿no?, ante indígenas, esclavos, siervos, proletarios, mujeres, pero en el caso del humanismo práctico no es simplemente una declaración, sino que se distancia primero del antropocentrismo que ha caracterizado generalmente a la cultura occidental, pero además que toma en consideración la interdependencia entre el hombre y la naturaleza y también proyecta una función emancipadora de algunos de esos sujetos que para Arturo eran tan esenciales, ¿no? De ahí que cuando nosotros le comentamos a Arturo la propuesta de desarrollar un proyecto de investigación sobre diferentes valoraciones sobre la condición humana entre pensadores y otros intelectuales latinoamericanos en el siglo XX, me parece que fue en un congreso en Venezuela o en México, no recuerdo, donde nos volvimos a encontrar, nos habíamos conocido en el año 85 en el Congreso de Guadalajara, ¿no? Y le decía que queríamos estudiar cómo el pensamiento latinoamericano había reflexionado sobre este aspecto
de la condición humana, para diferenciarlo de naturaleza humana y de esencia humana, asumió aquella tarea casi como propia, con mucho entusiasmo, ¿no? Yo creo que sin duda los enjundiosos estudios sobre algunas de las etapas del humanismo latinoamericano le concedían suficiente mérito para presidir aquel proyecto algo megalómano internacional de investigación, al que se sumaron inicialmente con agrado varios compañeros de rutas, ¿no?, en las incursiones sobre el pensamiento filosófico latinoamericano, entre ellos Edgar Montiel, Horacio Ceruti, María Luisa Rivara de Tuesta, Hugo Biagini, Carmen Borges, Alberto Saladino, Guillermo Hoyo, Fernando Ainza, Raúl Fornet Betancourt, Javier Pinedo, Yamandú Acosta, Carlos Rojas Osorio, Alejandro Serrano Caldera, pero también especialmente José Luis Gómez Martínez, quien ha facilitado la publicación en su página web de la mayor parte de los resultados que son publicables en Internet, y hay algunos que no han permitido que se publiquen, como los de aquí en Colombia, que hizo Guillermo Hoyo en la Universidad Javeriana, y están ahí los 3 tomos, pero no han sido publicados en Internet. Con su acostumbrada modestia, Roy puso algunos reparos en aceptar nuestra propuesta de que presidiese aquel ambicioso proyecto. Pero ante el evidente consenso por parte de los asistentes a aquella sesión gestora en el marco del Congreso del Encuentro del Cuarto Corredor de las Ideas, que se efectuó en Asunción en el 2001, y le expresamos que debía ser él quien asumiese el honor de presidirlo, pues finalmente lo aceptó. Y de inmediato se propuso contribuir al enriquecimiento del marco teórico de aquella investigación con sus aportes sobre el concepto mismo de condición humana, como lo haría muy disciplinadamente. En varias ocasiones analizaría la cuestión, pero entre ellas se destaca cuando sostendría, y ahora cito a Arturo, con la expresión condición humana, que esperamos poderla caracterizar satisfactoriamente, hemos de aclarar desde un primer momento que no pretendemos regresar a un clásico y antiguo tema de la naturaleza humana, ni tampoco al más moderno relacionado con él, que se ocupa del lugar, la ubicación, el escalón, el estrato, en fin, el puesto del ser humano en el medio cósmico, animado e inanimado, en el que le ha tocado aparecer. Tanto la crisis de los esencialismos, por un lado, como la fuerza con la que el despertar de lo ecológico ha adquirido en nuestros días, por motivos más que alarmantes, nos obliga, digámoslo así, a repensar la problemática antropológica desde otras categorías. Y una de ellas es, sin duda, la de condición humana. Fin de la cita. O sea, yo creo que llama la atención no solo el contenido epistémico que Arturo le atribuye a ese concepto, cuando él dice, y ahora lo cito de nuevo, la expresión condición humana incluye el concepto de naturaleza humana, mas también lo excede. Fin de la cita. Esta es la razón que explica por qué no admite que unos pueblos por naturaleza sean pacifistas o guerreristas, en caso de una comparación entre el pueblo chileno y el argentino, a partir de Alberti, sino que tales actitudes dependen en verdad de determinadas circunstancias históricas, para cuyo análisis la filosofía constituye una herramienta esencial, pero no suficiente, ¿no? Y mucho menos si se pretende esgrimir una presunta filosofía de la historia, a la cual Arturo siempre creo que rechazó, ¿no? Algo más significativo resulta la perspectiva de análisis desde la cual realiza el estudio de la condición humana, ¿no? Primero, a no quedar enclaustrado en el pensamiento europeo. Bueno, independientemente del hecho de que le reconozca al pensamiento europeo su debido protagonismo, ¿no? Pero cuando él lo efectúa desde Demócrito hasta el Popol Vuh, para luego continuarlo desde Rousseau hasta el Che Guevara. Siempre recuerdo que cuando invitamos a Arturo a Santa Clara, a la Universidad Central de la Villa, a dar unas conferencias, las ofreció en el auditorio de Che Guevara, que fue sede del hospital de la comandancia del Che cuando la batalla de Santa Clara, y se sintió profundamente emocionado. De ahí que la imagen que aparece también en este afiche del Congreso refleja también sus simpatías, ¿no?, por este héroe continental. Ante todo, Roy tomó distancia crítica de la tradicional concepción que considera el humanismo como una corriente de pensamiento exclusivamente europea. Él era un profundo conocedor de la génesis de la filosofía grecolatina en sus diversas lenguas, ¿no?, en griego, en latín, y no renunciaba a la admiración que le causaban, ¿no?, los pensadores de la tradición de la cultura occidental, desde la antigüedad hasta la modernidad. Sin embargo,
consideraba que, y ahora lo cito, lo más grave de todo posiblemente radica en el hecho de que no se ha intentado buscar y establecer la noción misma del humanismo a partir de sus propias manifestaciones, tal como se dieron en nuestras tierras. Fin de la cita. Creemos que su propuesta metodológica para estudiar el humanismo presupone superar cualquier tipo de universalismo abstracto y a priorístico que no tome en debida consideración las particularidades del contexto histórico en que éste emerge. Y al respecto, atinadamente sostuvo que, vuelvo a citarlo, otro aspecto que se debe tener en cuenta es el de la especificidad de los humanismos, hecho que plantea el problema metodológico de encontrar su fuente, la que hace de cada humanismo un hecho singular y que permite a su vez hablar de formas propias de desarrollo del humanismo en España y en tierras americanas. Fin de la cita. Yo creo que esto no significa en modo alguno que hiperbolizase los valores de la vida filosófica latinoamericana, o mejor, en su caso, nuestro americano, ¿no? Como acertadamente ha sugerido Yamandú Acosta. Aunque se distanciaba críticamente del eurocentrismo, no compartió aquel nuevo etnocentrismo que se reveló en algunas manifestaciones iniciales, ¿no?, de la filosofía de la liberación, con la cual, aunque expresó simpatía ante algunos de sus planteamientos, sin embargo, pronto se distanció, entre otras razones, por su mesianismo, ¿no?, sino que simplemente aspiraba y contribuyó notablemente a ello, a que fuese reconocida como parte de la cultura filosófica universal, nuestros tipos, ¿no?, distintos de humanismo, sobre todo el humanismo emergente, ¿no? Ahora, no obstante, destacaba cómo el pensamiento latinoamericano se distinguía del europeo, no simplemente por el lugar desde donde se ha observado el proceso civilizatorio mundial, y por tanto también desde un diferente sujeto, condicionado por tales circunstancias, para lo que constituye su concepto del a priori antropológico, ¿no?, sino también por sus contribuciones al enriquecimiento de algunas categorías, objetos de atención, algunas de las cuales ya se han analizado en este Congreso. Y al respecto él planteaba, cito Arturo, lo que no saben los europeos es que nosotros ya desde el siglo XIX estábamos mirando la civilización desde nuestra barbarie, más con una relativización de conceptos mucho más crítica que la desarrollada por los propios colonizadores. Justamente esta es la posición de Juan Montalvo, que como saben él estudió muy bien. Fin de la cita. Razones suficientes creo que hemos tenido todos los latinoamericanos, ¿no?, para someter a enjuiciamiento crítico esas categorías, ¿no?, de barbarie en civilización, como oportunamente lo hizo, ¿no?, José Martí. Por otra parte, el humanismo renacentista americano caracterizado por Roy estaría, a nuestro juicio, más próximo al humanismo práctico por su identificación con los indígenas, pero no es el caso así del humanismo barroco, que el identificarse más con una nueva clase citadina de criollos se distanciaba de él, ¿no? Pero, indudablemente, es el humanismo emergente o el ilustrado en el que va a emerger un humanismo independentista, lo que significa que todo el balance del humanismo que Roy estudia en la evolución del pensamiento latinoamericano siempre va a resultar favorable, aun cuando no se puedan valorar todos sus efectos de manera inmediata, ¿no? Pues en definitiva pueden propiciar formas de humanismo práctico, como se dieron en el caso del independentismo, que se articularon sobre todo a los conceptos de libertad y justicia social, porque nuestros próceres independentistas no solamente aspiraban a separarnos de la metrópoli, sino también a mayor justicia social. Por eso, lo que distingue al humanismo práctico de Roy, que también se expresa en otras manifestaciones del pensamiento latinoamericano, es ante todo el sujeto, pero un sujeto que se revela, el indígena, el esclavo, el criollo, el campesino, el obrero, o sea, todo grupo social que reclame libertad y justicia social. De ahí sus expresas, ¿no?, simpatías con las Casas, Montesinos, Rousseau, Bolívar, Marx, Alberti, Montalvo, Ellacuría, Guevara, entre otras figuras, ¿no? Todos ellos de algún modo también han sido ejemplos de humanismo práctico, ¿no?, y le inspirarían a continuar la genuina labor que le corresponde a un intelectual comprometido con la lucha emancipadora, de ahí su enfrentamiento a las dictaduras fascistas, ¿no?, que lo obligaron al exilio. Sus propuestas al respecto resultaban demasiado peligrosas para las oligarquías dominantes cuando sostenía, cito,
Es necesario que los marginados en todos los órdenes, aquellos que con su presencia y su fuerza tienen el poder de quebrar los universales ideológicos y de exigir una nueva libertad, un nuevo Dios, una nueva nación, adquieran la capacidad de organizar socialmente su presencia y su fuerza. Fin de la cita. Por supuesto que tales planteamientos lo articulaban a la vez con la mejor tradición de la elaboración de utopías concretas, diría Ernst Bloch, ¿no?, que ha caracterizado a los más dignos representantes del humanismo práctico en el pensamiento latinoamericano. Y por eso, y si hemos defendido y defendemos, decía, la legitimidad de la función utópica, es por eso mismo. Por ella es parte consustancial de la estructura misma de una praxis que no es la de las academias, sino que lo es de la transformación del mundo. Fin de la cita. Sin embargo, él no subestimó el potencial emancipador que puede fomentar la vida académica, ¿no?, en favor de mayores grados de justicia social y de libertad, especialmente cuando el sujeto, como dice Ofelia Chute, deja de ser individual, ¿no?, y se convierte en nosotros. Y por eso consagró su labor profesional en esos espacios, porque estaba convencido, al igual que Martí, de la importancia, ¿no?, de las trincheras de ideas. Y por eso es que las academias son tan peligrositas, como dijo la plataforma de Santa Fe II del Partido Republicano, citando a Gramsci, diciendo marxista italiano, que dijo que la clase obrera por sí sola no podía tomar el poder político, pero con ayuda de los intelectuales sí puede. Yo creo que la libertad constituyó para Roy un pivote esencial sobre el cual descansan todos los demás componentes básicos de la estructura socioeconómica y política de cualquier parte. De ahí que sostuviese, cito, pienso que el hecho de que Alberti habló en todo momento no solo de paz, sino también de libertad, y entendió que no podía darse la primera sin la segunda, por allí despuntaba una definición de la guerra de carácter social que justamente nos permite confirmar el valor metafórico del que hablamos. Fin de la cita. Pero sucede algo más, algo similar con el concepto de justicia social, pues en tanto que ésta se encuentra en precarias condiciones, difícilmente puede asegurarse la paz o la convivencia entre las diferentes clases sociales. Y por esa razón, decía Arturo, cito, no basta con un declaracionismo de paz sobre un mundo de justicia social, en el que imperan, además de la forma, la violencia más cínica. Fin de la cita. De ahí que considerase a tal injusticia como un detonante permanente de protestas sociales, que como los volcanes, ¿no?, nadie los enciende, decía Martí, estallan solo, como lo hemos visto en las protestas, ¿no?, en los últimos tiempos. Arturo, yo creo que distinguió acertadamente que los diferentes conceptos de libertad están condicionados por la perspectiva ideológica desde la cual se analiza. Y por eso planteaba, cito, el liberalismo aparece claramente como una doctrina en la que la libertad se define por el consumo, lo que implica que todo ha sido convertido propiamente en mercancía. Fin de la cita. Esto significa que esta circunscribe, o sea, el liberalismo, la libertad a un plano eminentemente individual, en que prevalecen más las satisfacciones espirituales que propiamente el cubrimiento de objetivas necesidades materiales. Por supuesto que tal criterio dista mucho del que poseen no solo los conservadores o los fascistas, ¿no?, sino también generalmente socialistas, comunistas y hasta muy especialmente los anarquistas. Pero este abanico de posturas ideológicas, tal vez a algunos les resulte difícil o contraproducente encasillar la del filósofo argentino. Sin embargo, un conocimiento más amplio y profundo de su obra puede permitir a un lector sagaz arribar a algunas conclusiones pertinentes al respecto. Por eso creo, y con esto termino, que independientemente de que posibles clasificaciones en cuanto a qué corriente o a qué escuela filosófica pueda incluirse a Roy, las cuales regularmente constituyen camisas de fuerza que no permiten una adecuada comprensión y caracterización de un autor, lo cierto es que en su caso concibe la libertad no solo como algo interno, subjetivo, como leutería, como lo consideraban los estoicos, sino como apólisis, es decir, como desatamiento, como liberación. De manera que no resulta muy difícil considerar que la filosofía matinal de Arturo estaba orgánicamente articulada, no solo a la necesaria función crítica y utópica indispensable de todo ejercicio del filosofar, sino ante todo a la exigencia de una auroral praxis transformadora y, ¿por qué no?, revolucionaria. Muchas gracias. Muchas gracias, Pablo. Abro
el momento para las preguntas. Yo, Denis, va a ser el primero porque ya levantó la mano. Adelante, yo, Denis. Bien, muchas gracias, doctor Pablo Guadarrama. Muy interesante su presentación, tanto a nivel de discurso conceptual como análisis, como de su experiencia propiamente en relación a Arturo Andrés Roy, ¿no? Sobre todo la referencia personal que usted hace en la visita de Roy a Santa Clara, universidad en la que yo mismo me formé y fui alumno y después profesor de ese claustro, ¿no? Yo quiero hacer un breve comentario y luego hacer una pregunta que creo que puede ser de utilidad a todos los presentes. Yo pienso que Roy puede ser un autor muy incómodo a las epistemes hegemónicas en las academias de filosofía de Occidente, generalmente. También a las academias de filosofía en América Latina que reproducen el canon filosófico dominante en Occidente, ¿no? Poco de latinoamericano y latinoamericanista tienen muchas de esas escuelas o de esas reproducciones ¿no? epigonales. Ahora, probablemente el filósofo que más interese en Occidente, el filósofo Roy que más interese en el Occidente, sea el del discurso literario, el del análisis narrativo, el de la crítica a ciertos discursos, pero no la dimensión político-ideológica de este filósofo que tributa a una praxis transformadora, ¿no? Y creo que precisamente la potencialidad de ese pensamiento de Roy para nuestro presente y para el futuro transformador está ahí en esa dimensión precisamente política, transformadora de su pensamiento. La pregunta que quiero hacerle a usted es más de índole experiencial en cuanto a su vínculo con Roy en esa visita a Cuba. ¿Qué lugar cree usted que tuvo la Revolución Cubana como experiencia política transformadora en el continente, en la configuración de ese pensamiento emancipador por el que Roy apuesta? A mí me queda muy claro el vínculo que existe, pero creo que sería interesante escuchar su propia perspectiva a partir de su vínculo con Arturo Andrés Roy. Muchas gracias, doctor Pablo Guadarrama. Bueno, en el caso de Roy, yo creo que es un referente muy paradigmático para estudiar algunos pensadores, no solamente Roy, que han sufrido y han tenido una evolución muy elocuente y además que nos sirven de paradigma metodológico para comprender su labor de búsqueda y de análisis de la evolución del pensamiento latinoamericano. Porque Roy se destaca en primer lugar no solamente su proyección a buscar los valores epistemológicos, incluso semióticos, su importancia que le da Andrés Bello, por ejemplo, en el análisis precoz ¿no? de los temas lingüísticos y demás, ¿no? Sino también en el valor de lo axiológico y de lo ideológico, ¿no? En particular. Y yo sí creo que la Revolución Cubana, como en otros casos, jugó un papel, ¿no? importante. Yo debo confesar una anécdota que para mí es significativa. Está publicada en el tercer tomo de mi libro de pensamiento latinoamericano. Cuando conocí a Roy en Guadalajara, en el Congreso Interamericano de Filosofía, que Leopoldo Sea me invitó y ahí fui conociendo a varios. Roy un día se me acerca y me dice, Pablo, ¿tienes tiempo? Vamos un momentico a mi habitación que quiero obsequiarte unos libros. Y entonces fui a su habitación. Me regaló el tema del krausismo en Argentina, el espiritualismo de sus libros, bueno, prácticamente. Y además un paquetazo así de separatas, ¿no? De distintas separatas cuando aquellos se entregaban las separatas, del cual incluso Jorge García utilizó tanto para su tesis doctoral. Yo había publicado solamente un libro en esa época, en que había hecho una caracterización muy genérica, y de la obra de Roy lo que conocía era creo que un artículo, ni siquiera un libro completo. Y Arturo me dijo, mira Pablo, yo quiero que tú te leas todo esto, y después que leas esto, tú me dices si yo soy un filósofo burgués, como tú dices en tu trabajo. Claro, yo en aquella época me creía que tenía yo el marsómetro, ¿no? Oficial para medir, ¿no es así? Quiénes eran marxistas y quiénes no eran marxistas. Era la época en que desde un marxismo-leninismo muy dogmático, ¿no? Veíamos la filosofía como un campo de fútbol, ¿no? Entre materialismo e idealismo, burgueses y reaccionarios, ¿no? Metafísico y dialéctico.
Y cuando yo me puse a estudiar la obra de Roy, no recuerdo si nos volvimos a encontrar, creo que fue en México de nuevo, en otro congreso. Le dije, bueno, maestro, ya yo tengo otra opinión de usted. Tenía una obra ya más, ¿no? Pero fue un gesto muy paternal, lo recuerdo, ¿no? Y además, según fuimos conociéndolo en un plano más personal, recuerdo cuando nos encontramos en San Juan, en el Congreso, con Horacio Ceruti, ¿no? Que nos puso los dos la mano en el hombro y dijo, Horacio, Pablo, creo que me estoy poniendo viejo. y le dijimos, pero lo que tú has aportado a la filosofía no te hace envejecer, le dijimos, ¿no? En aquel momento, ¿no? Fueron relaciones ya muy afectivas, pero yo sí creo que el hecho de que en la obra de Arturo Andrés Roy se destaque el carácter emancipador que debe tener la filosofía, la función práctica transformadora, ¿no? De servir a un instrumento de análisis para la construcción de una utópica nueva sociedad, ya lo hace ser no simplemente un humanista abstracto, sino un representante del humanismo práctico, que es lo que hemos tratado de demostrar. Gracias, Pablo. Te comento que acá en el chat de YouTube hay un comentario de Roberto Agustín Folari que dice: un gusto, Pablo, ojalá puedas ampliar un poco tu referencia a la superación del antropocentrismo en la obra de Arturo Roy. Si querés hacerlo ahora, y pediría que fuera lo último, así ya podemos pasar a la próxima. Bueno, agradezco la pregunta de Roberto. Quiero decirte, Roberto, que la conferencia que dio Roy en Santa Clara fue de crítica al discurso posmodernista. No te vayas a poner bravo, ¿no? No vayas a... fue una conferencia, ¿no? Muy radical en cuanto a su crítica al discurso posmodernista, ¿no? Y yo sí creo que en la obra de Roy hay un distanciamiento del antropocentrismo tradicional de la filosofía occidental. Y yo creo que el hecho de que él hable de una condición humana que va hasta Popol Vuh, señores, ir hacia esos orígenes quiere decir que es tener en un lugar distinto la relación del hombre con la naturaleza, que es la que estamos hoy en día tratando de salvar para salvar a nosotros mismos, porque si no nos salvamos. Y yo creo que el mérito que tiene Roy, como se ha dicho aquí desde ayer y hoy, en haber puesto atención sobre temas ecológicos, ¿no? Desde mediados de los años 50, es también un elemento que lo distancia de cualquier tipo de antropocentrismo occidental.